Buen día, mi nombre es Jorge Luis Moreu Hoyos y hoy estoy aquí para hablarles sobre la educación inclusiva en el contexto internacional y nacional, legislación y política por décadas, desde los años 1960 hasta la actualidad. Primero, hago una pequeña introducción sobre la educación inclusiva. La educación inclusiva es un principio fundamental que busca garantizar el derecho de todas las personas a recibir una educación de calidad, equitativa y sin discriminación. Este enfoque reconoce la diversidad humana como una riqueza y no como una barrera, promoviendo la participación plena de todos los estudiantes, independientemente de sus condiciones físicas, cognitivas, culturales, sociales o económicas. A lo largo de las últimas décadas, tanto a nivel internacional como nacional, la educación inclusiva ha evolucionado desde modelos segregados y asistencialistas, centrados únicamente en la atención a personas con discapacidad, hacia una visión integral y democrática, donde se valora la diferencia y se promueve la igualdad de oportunidades para todos. En los años 1960, la política de educación empezó a reconocerse como un derecho humano universal, promovido por la ONU y la UNESCO. Aún no existía el concepto de inclusión. Se hablaba de educación especial para atender por separado a estudiantes con discapacidad. La legislación de 1960 en Colombia impulsaron programas básicos de alfabetización y educación especial, aunque separados del sistema regular, el enfoque era asistencial y sin ley que garantizara la integración. En los años 70, 1970, surgió la política y el interés mundial por la equidad educativa. En 1975, en Estados Unidos, promulgó la Ley de Educación para todos los niños con discapacidad, influyendo en políticas internacionales hasta la integración escolar. En Colombia, la legislación creó centros y aulas especiales para niños con discapacidad, aunque aún no existían políticas de inclusión dentro de la educación regular, el sistema seguía siendo subsegresado. En 1980, la política, en 1981, la ONU declaró el Año Internacional de las Personas con Discapacidad, impulsando el debate sobre la igualdad de oportunidades. Se empezó a hablar de la integración educativa, aunque sin apoyo suficiente. Mientras en Colombia, en los mismos años 1980, la legislación de Colombia se fortaleció la educación especial mediante normativas y la creación de instituciones especializadas, todavía no se consideraba la inclusión como un derecho dentro del sistema común. Vamos avanzando en nuestra línea del tiempo y nos encontramos con la década de 1990. La política en 1990, la Conferencia Mundial de Yontién promovió la educación para todos. En 1994, la Declaración de Salamanca estableció que las escuelas regulares deben acoger a todos los estudiantes, marcando el inicio de la educación inclusiva. Mientras tanto, en Colombia, nuestra legislación política y la Constitución de 1991 y la Ley 115 de 1994 reconocieron la educación como un derecho fundamental
promoviendo la atención a estudiantes con necesidades especiales y la diversa cultura y étnica, con sus diversas culturas y etnias. Así fuimos avanzando en nuestra línea del tiempo y nos encontramos con el año 2000, el nuevo siglo, el nuevo milenio, donde la política, los objetivos del milenio del año 2000 promovieron la educación básica universal. En 2006, la ONU aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, consolidando el derecho a la educación inclusiva. Mientras tanto, en Colombia, en nuestro nuevo milenio, año 2000, la legislación colombiana ratificó esta convención y fortaleció programas de inclusión educativa, impulsando la formación docente y la eliminación de barreras físicas y sociales en las escuelas. Y vamos avanzando y nos encontramos con la década del 2010, primera década del nuevo milenio, del nuevo siglo. En el 2010, la política internacional con la Agenda 2030 la ODS, Organización de Estados, 4, se promovió una educación inclusiva y equitativa. Colombia reforzó sus políticas de atención a la diversidad y a la equidad educativa. La legislación en Colombia en el año 2010, en el decreto 1421 del 2017, estableció normas claras para garantizar la educación inclusiva con apoyos, ajustes curriculares, información de docentes en estrategias pedagógicas inclusivas. Seguimos avanzando en nuestro trabajo de investigación y en esta línea del tiempo y nos encontramos con la segunda década del nuevo milenio. Ya, la segunda década del nuevo milenio y nos encontramos con el año 2020, donde la pandemia jugó un papel fundamental en esta política y legislación educativa inclusiva. Y nos encontramos que en el año 2020, en los contextos internacional y nacional, la pandemia, del COVID-19 evidencia desigualdades educativas y llevó a promover la inclusión digital y el acceso a la educación virtual. La UNESCO y la UNICEF impulsaron políticas para no dejar a nadie atrás. Se buscaron muchas estrategias para seguir avanzando. En Colombia, nuestra legislación política, el Ministerio de Educación implementó estrategias digitales inclusivas y fortaleció la ampliación del decreto 1421, donde la atención a estudiantes con discapacidad, migrantes y víctimas del conflicto armado. Se utilizaron muchas estrategias digitales para fortalecer ese decreto 1421 por el medio virtual. Así seguimos avanzando y nos encontramos en la actualidad, en el año 2025, donde la política hoy en día, la educación inclusiva es vista como un pilar del desarrollo sostenible en Colombia. Participó en programas internacionales para fortalecer la inclusión, la equidad de género y la diversidad cultural. Nuestra legislación se aplicaron leyes como la Ley 115 de 1994, la Ley 1618 del 2013 y el Decreto 1421 del 2017, que garantiza el derecho a una educación inclusiva, equitativa y accesible para todos. Muchas gracias.